Episodio número 6. Bienvenidos al podcast ¿Razonas o reaccionas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Genaro Álvarez. La Biblia es la palabra de Dios. Este es el tema que estaremos viendo hoy en este episodio número 6. Así que bienvenidos a este podcast. Estamos avanzando en estos temas fundamentales de la fe cristiana y espero que para cada uno de ustedes sean de bendición y puedan afirmarse en la fe. Y bueno, el tema de hoy es súper importante. Ya estaremos viendo el por qué. Es un tema definitivamente que me apasiona. Y creo que no solo a mí, sino a todos los que aman al Señor Jesucristo. El apasionarse de la palabra de Dios, el amar la palabra de Dios para ponerla por obra, es una muestra o es una evidencia de los que hemos nacido de nuevo. Y ya lo estaremos viendo a detalle, pero bueno, pues bienvenidos a este podcast. Y quiero comenzar con 6 citas citables, 6 citas que personajes en la historia importantes que hicieron, contribuyeron de manera importante, hicieron alguna vez referencia acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Y quisiera leerte la primera. La primera es, o lo dijo George Washington, este presidente de los Estados Unidos, y dijo: es imposible gobernar el mundo correctamente sin la influencia de la Biblia. Interesante. También Abraham Lincoln alguna vez dijo: la Biblia es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Interesante también. La Biblia es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Sir Isaac Newton dijo alguna vez: encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia o libro profano. Lo dijo, esto que dijo muy interesante. Timothy White dijo alguna vez: la Biblia es una ventana en este mundo a través de la cual podemos mirar la eternidad. Y creo que también esto es muy cierto, ¿verdad? A través de la palabra de Dios podemos conocer un poquito lo que trasciende a este mundo en el que vivimos. Charles Dickens, este gran dramaturgo, escritor inglés, dijo alguna vez: es el mejor libro que haya habido, haciendo referencia a la Biblia. Es el mejor libro que haya habido y que jamás habrá en el mundo. Pero me quedo con esta última frase, esta última cita citable de Martín Lutero, que dijo así acerca de la Biblia: oír o leer la Biblia es nada menos que oír a Dios mismo. Martín Lutero dijo esto. Y bueno, pues esto es una realidad. Hay muchos más personajes que hablan acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Y el día de hoy, pues, ese es el tema. Así que quédate con nosotros. Te invitamos a que lo escuches hasta el final, porque seguramente en algo Dios va a reafirmar tu fe, o quizás por primera vez estarás conociendo acerca de la Biblia, cuál es su origen, cuál es su propósito sobre todo, y qué es lo que este libro maravilloso que Dios ha preservado a través de los siglos, y no solo el libro más vendido actualmente en la historia de la humanidad, el primer libro impreso, el libro que más se ha traducido a diferentes lenguas, diferentes dialectos, idiomas, etcétera. La Biblia. Pero más allá de todos estos datos, la Biblia es la palabra de Dios.
La Biblia no es una de las palabras de Dios, sino la palabra de Dios. De tal forma que si tú quieres conocer a Dios, es indispensable que tú conozcas lo que viene aquí en este libro, Biblia. Biblia significa colección de libros. Eso es lo que significa. Y es que la Biblia contiene 66 libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero esto ya lo estaremos viendo un poquito más adelante. Y quisiera leerte un documento que hace mucho leí en un libro sobre predicación expositiva. Me parece que, no estoy seguro, pero me parece que es el autor Richard Maywee o algo así. Lo estuve googleando, buscando y no lo encontré, pero sí tengo aquí este documento en el cual no sé si él es el autor, pero viene en este libro y quisiera leértelo porque es una definición muy buena acerca de la palabra de Dios. Y dice así: la Biblia es un libro único de verdad. Alguien ha escrito las siguientes palabras acerca de él. Este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son todas ellas santas. Sus preceptos son obligatorios. Sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para alcanzar la sabiduría. Créela para ser salvo. Y practícala para ser santo. Contiene luz para sostenerte y consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta magna del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, se abre el cielo y las puertas del infierno no prevalecen. Cristo es su gran tema. Nuestro bien es su designio y la gloria de Dios la meta. Debe ocupar nuestra mente, gobernar nuestros corazones y dirigir nuestros pasos. Léela despacio, frecuentemente y en un sentido de humildad con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dado en esta vida, pero será abierto en el día del juicio final y recordado para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todo aquel que juegue con su contenido sagrado. La Biblia es el libro, el único libro, el libro de libros, el libro de Dios, la Biblia, la revelación de Dios al ser humano. Me encanta este artículo, recordarlo siempre me llena de esperanza y es increíble. Hace algunos días, platicando con un amigo muy cercano que estuvo en prisión por más de 30 años, él conoció al Señor Jesucristo, entregó su vida al Señor Jesucristo, decidió seguirle en prisión, ¿no? Alrededor de más o menos la mitad del tiempo que estuvo en prisión. Y él cuenta que en los últimos años, estando ahí él en su celda, todos los días y por parte del tiempo que él podía, meditaba en las Santas Escrituras y le traían un consuelo a su corazón. Y él me decía: nunca fui tan libre como cuando estaba leyendo la palabra de Dios. Y es impresionante porque, y todo un paradigma, ¿no? Porque una persona en una cárcel, privada de su libertad, era una persona que se sentía totalmente libre. Y esto no es una religión. El leer la Biblia no es lo que por religión hacemos los cristianos, sino evidentemente hay mucha verdad en este artículo que acabo de leerles. Dios trae consuelo a nuestra vida, pero también trae sabiduría, trae perdón,
trae objetivos claros a nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios para nosotros y todas estas cosas. Pero sobre todo la Biblia habla de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo y su obra, el Evangelio, es el tema central de la Biblia. Cada uno de los libros, de los capítulos que integran la Biblia, podemos encontrar a Jesús y podemos saber acerca de su Evangelio. A veces literalmente, a veces directamente o a veces indirectamente. Pero otra vez, el personaje central y el personaje importante en la Biblia ni siquiera somos nosotros como seres humanos. No es David, el rey David, o Moisés, o Abraham, o el apóstol Pablo, ni siquiera la iglesia de Jesucristo. La figura central y más importante de las Santas Escrituras es Jesucristo mismo. De tal forma que cuando te acerques a la palabra de Dios necesitas comprender eso, la Biblia, para que tú puedas comprenderla correctamente. Necesitas tener en mente esto. Jesucristo es su tema principal. Y por eso es que muchos al venir a ella o se aburren o confunden cosas o se han hecho incluso sectas, religiones, ¿verdad? A partir de algunos textos de la Biblia y se desenfocan totalmente precisamente por esta forma de no saber que la Biblia habla acerca de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros, cómo Dios el Padre envió a su Hijo, cómo Dios el Padre, aún antes de la fundación de nuestra era, de este mundo, Él había determinado ya la solución a nuestro problema, que es el pecado. Él había ya destinado, dice la palabra de Dios, a este Cordero de Dios, ¿verdad? Destinado antes de la fundación del mundo para sacrificarse por nosotros. De tal forma que debemos escudriñar, debemos estudiar, debemos guardar en nuestro corazón, guardar en nuestra mente, comer, beber, ¿no? Jesús mismo dijo que el hombre no solo debería comer de comida física, alimentarse de comida física, sino es más importante alimentarse de la palabra de Dios. Esa es la que sustenta nuestras vidas. Y bueno, de eso y muchas más cosas estaremos hablando. Y por eso es que muchos de nosotros enseñamos la palabra de Dios. No queremos enseñarte experiencias de vida. No predicamos o no enseñamos filosofías humanas. No predicamos psicología. No predicamos motivacionalismos, ¿verdad? Positivismo. No somos coachings de vida ni nada por el estilo. Simplemente predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y tiene un propósito. Dios, en su palabra, a través del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, habla acerca de cómo Dios mismo ha instituido a algunos de los suyos en cada iglesia local. Ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio, para la obra para servir a los demás. Y en el verso 14 ahí de Efesios 4 dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra de Dios es la única que nos mantiene seguros, la que nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. No es una persona, no es un pastor, no es un ministerio en particular. Ni siquiera es la iglesia cristiana como tal. Es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la máxima autoridad en cuanto a fe y doctrina
que podamos profesar individualmente como iglesia, pero también colectivamente como iglesia, como creyentes. Y aunque es cierto, algunos dicen, bueno, es que ese libro es demasiado antiguo, ¿no? Y creen que por ser antiguo, pues no es relevante para el día de hoy. Piensan que por ser antiguo ya no tiene el mismo poder, ¿no? Como que ha caducado. Y no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y aunque sí, se escribió hace mucho tiempo, el mensaje es 100% útil para nosotros el día de hoy. No importa en qué parte de época de la historia de la humanidad tú te encuentres, no importa cuándo escuches este podcast, la Biblia es adecuada para ti y 100% útil para ti el día de hoy. ¿Te das cuenta? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura, hablando de la Biblia entera, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada habla de que es literalmente un soplo, el aliento de Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es sumamente relevante para nosotros el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña lo que es la voluntad de Él para nuestras vidas. Nos enseña qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El día de hoy la sociedad va cambiando. Las modas, los pensamientos van cambiando. Las filosofías, la política va cambiando. Todo va cambiando, excepto la palabra de Dios. Es increíble, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, su palabra es inmutable, su palabra es eficaz, es inerrante. Esto quiere decir que no contiene error. Si algo no entiendo yo de la palabra, el problema no es la Biblia, el problema no es la palabra de Dios, el problema soy yo. Porque la palabra de Dios es inerrante, no contiene errores, no contiene contradicciones. La palabra de Dios, como te decía al principio, a través del Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero también allí nos dice en 2 Timoteo 3:16 que nos redarguye. Es decir, que cuando la palabra de Dios la estamos meditando en ella, estamos leyéndola, nos redarguye cuando estamos en pecado, cuando estamos mal, ¿verdad? Cuando profundamente se arruga nuestro corazón, nuestra alma por el pecado. Pero una vez que nos redarguye, la palabra nos corrige. Me encanta eso, no nos deja allí, sino nos corrige, ¿verdad? Y de pronto lo que estamos pensando o haciendo mal, ¿verdad? Lo corrige. Pero también nos instruye en justicia. Es decir, nos equipa para poder vivir con las herramientas necesarias para honrar al Señor, ¿no? Y es cierto, a veces la palabra de Dios, a través de ella, Dios nos disciplina, ¿verdad? A veces es necesario que nos sea enseñada la voluntad de Dios como niños pequeños, una y otra vez, ¿verdad? Todo esto con el fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios trae consuelo, nos edifica, nos confronta, pero también nos lleva a la madurez. Todo eso y muchas cosas más hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Será importante entonces leer, escuchar la palabra de Dios, guardar su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Claro que sí es no solo importante, sino necesario, ¿verdad?
Muy bien, quisiera ir a otro punto. Ya establecimos que la Biblia es un libro totalmente que se separa de cualquier otro, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Y ahora déjame platicarte acerca de dos tipos de revelación que los teólogos hace mucho tiempo teólogos bíblicos han definido, ¿verdad? Y la primera es la revelación general o la revelación común. Es decir, Dios se ha revelado por medio de las cosas que Él ha creado, ¿no? Por medio incluso de nuestra conciencia. Todo ser humano, cuando es consciente, ¿verdad?, entre el bien y el mal, un niño pequeño cuando empieza a crecer y de pronto es consciente y sabe que prestar sus juguetes, eso es bueno, aunque no le gusta, ¿verdad? Pero cuando un niño empieza a crecer y tiene esa conciencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esa es la conciencia que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y todos los seres humanos conscientes sabemos lo que es bueno y lo que es malo de manera general. Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos que asesinar es malo. En cualquier cultura, en cualquier civilización, Dios nos ha dado esa conciencia entre lo bueno y lo malo. Lo sabemos a la perfección. Y eso es lo que los teólogos bíblicos han definido como una revelación general, ¿verdad? Hay una gracia común en cuanto a la creación, al ver las nubes, el firmamento. En este mismo momento yo estoy al aire libre, estoy viendo el atardecer, estoy en Baja California Norte, en la ciudad de Tijuana, y aquí se ven unos atardeceres maravillosos, ¿no? Cerca de aquí está el mar, y cuando tú vas a la playa y ves todas estas cosas, pues esta es una de las formas en las que Dios se ha revelado al ser humano. Cuando observamos el cuerpo humano, por ejemplo, vemos ahí la gracia de Dios, esa gracia común para todos, ¿verdad? Cuando vemos la fauna, la flora, vemos todas estas cosas que Dios ha creado. Es maravilloso saber que la distancia del sol hacia la tierra es perfecta y todas estas cosas que hemos observado incluso en el universo. Bueno, esa es la gracia común, esa es una gracia que Dios nos ha dado a todos. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, dijo Jesús, ¿verdad? Pero la segunda revelación o la segunda forma en la que Dios se revela es precisamente le llaman los teólogos bíblicos una revelación específica. Me encanta ver en el Salmo 19, en los primeros 6 versículos del Salmo 19, podemos ver allí esta primera forma de revelación de Dios, ¿verdad? Esta revelación general del verso 1 al verso 6. Empieza este Salmo 19 hablando acerca de precisamente de lo creado, ¿no? Cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, etcétera. Los primeros 6 versos, ¿no? Que dicho sea de paso, allí en nuestro canal en YouTube, busca Ministerios 242, el Salmo 19, está narrado allí el Salmo 19. Pero de los versos 7 al 14 de este Salmo 19 viene la segunda parte, precisamente esta revelación específica, ¿verdad? Y me encantan estos versos finales del Salmo 19, del 7 al 14, porque no solo Dios se quiere y se ha manifestado a todas las personas por medio de lo creado, por medio de la conciencia que Él ha puesto entre lo bueno y lo malo en cada ser humano, sino también Dios se revela y quiere revelarse de forma personal y cercana, íntima, con cada uno de nosotros. Y esa es una revelación muchísimo más amplia. Y déjame decirte, la forma en la que Dios se revela de esa manera íntima, cercana, es a través de su palabra, a través de la Biblia. Por eso es que todos los cristianos
los verdaderos creyentes, siempre vamos a hacer alusión, siempre te vamos a llevar a la fuente. No lo que la iglesia cristiana cree o piensa, no lo que yo personalmente creo o pienso. Eso realmente no tiene mucha importancia. Pero lo que la Biblia dice, eso sí tiene autoridad. Y por eso queremos darte libros de la Biblia, ¿verdad? Con sus capítulos, con sus versículos, para que tú puedas en casa abrir tu Biblia y buscar que efectivamente lo que estamos enseñándote, lo que estamos diciéndote, viene allí en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y esta segunda revelación específica lo hace a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero usa su palabra, usa la Biblia para poner sus palabras en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Entonces es innegable que Dios, desde que nos creó, ha buscado relacionarse con nosotros. No es este Dios que nos creó distante, ¿no? Que dijo, bueno, ahí se ven. Si llegan a cumplir los 10 mandamientos, pues nos vemos en la eternidad, y si no, pues lástima. No es este tipo de Dios, sino el Dios que tenemos es un Dios personal, un Dios que quiere que tú le conozcas personalmente. Y por eso Dios ha preservado la Biblia, su palabra, para cada uno de nosotros, para que le podamos conocer. Entonces, la forma de conocerle es por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y solo Jesús ha podido decir estas cosas y sostenerlas, ¿verdad? Solo Jesús puede hacer esto. Solo Jesús es el único camino al Padre, por medio de Él, no por medio de una religión, no por medio de una iglesia o un ministerio o un pastor o un profeta o nada de esto, a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero la forma en conocer a Jesucristo es a través de su palabra. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos las Santas Escrituras en nuestra vida. Estar, como en Josué 1:8 dice, meditando en ellas de día y de noche, ¿verdad? Y es increíble. Dios ha buscado revelarse personalmente a cada uno de nosotros. Puedes observar desde el primer libro de la Biblia, Génesis, el primer capítulo de la Biblia, el capítulo número 1. Ahí en Génesis 1, Dios habla en más de 10 ocasiones, ¿no? Y Dios dijo, vas a encontrar esta frase, y Dios dijo en más de 10 ocasiones, solo en el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿no? Pero sabes, la forma más segura en la que Dios se revela es por medio de la palabra de Dios, ¿no? Como ya hemos visto en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un tema súper importante. Hay muchas veces que hay personas que tienen una idea acerca de Dios, ya sea porque sus padres, sus abuelos, o en la escuela, o han leído un libro fuera de la Biblia que habla acerca de Dios, ¿verdad? Pero digamos que esas son fuentes no autorizadas para conocer a Dios. Tú quieres ir a la fuente, quieres ir al origen de las cosas, ¿verdad? Y necesitas ir a la palabra de Dios, necesitas ir a la Biblia y encontrar allí quién es Dios. No un Dios que nosotros mismos nos podemos generar, no un Dios que cabe, ¿no? en nuestra lógica, no un Dios a nuestra manera, sino al único y Dios verdadero, el que es eterno, el que es todopoderoso, el que no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser, el que es soberano, ¿verdad? El que es todopoderoso. Por eso Martín Lutero dijo, oír o leer la Biblia es nada menos que oír a Dios mismo, ¿no? Mucha gente dice, es que yo no siento cerca a Dios, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Ok, abre tu Biblia. Todos en casa tenemos una Biblia. Y si no, consigue una Biblia. Y empieza a leer y a meditar y a conocer a este Dios que te creó
Y si te creó con un propósito. Y el propósito, déjame hacerte un resumen rápido. El propósito es que tú le conozcas, que tú decidas responder a Él y confiar en Él. Ese es el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? Te decía, la Biblia tiene un tema principal, que es la persona y la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero leerte esta porción en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te das cuenta cómo la Biblia hace referencia acerca del Hijo de Dios, el protagonista en la Biblia? Otra vez, no es Abraham, no es los patriarcas, no son los apóstoles de Jesús, sino es Jesús mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Ya hemos visto la autoría. Mucha gente dice, no, yo no confío en la Biblia porque fue escrita por hombres. Ok, entonces no confiarías en el 99% de las cosas, ¿verdad? Pero cuando vas a un aeropuerto y tomas un vuelo, un avión, ¿verdad? Sería ridículo decir, no, yo no voy a volar porque este avión fue hecho por hombres. No, tú lo que haces es confías en eso. Y estamos hablando simplemente de ingeniería. Ahora, la palabra de Dios es mucho más que la ingeniería, ¿verdad? Y claro, Dios utilizó a hombres comunes y corrientes. Ya lo estaremos viendo más adelante. Algunos eran campesinos, otros fueron reyes, otros fueron gente de gobierno que trabajaba para cierto gobierno, otros fueron pescadores, otros fueron, ya dijimos, reyes, ¿no? etc. De diferentes lugares incluso, ¿verdad? Pero el que inspiró fue el Espíritu Santo. El que inspiró a estos autores de la Biblia fue el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, es el Espíritu Santo realmente quien el autor de toda la palabra de Dios. De tal forma que tú y yo podemos confiar de que la Biblia es veraz, de que la Biblia, sabes, la Biblia se ha mantenido por siglos. En varios periodos de la humanidad se ha querido destruir, pero Dios la ha preservado. ¿Te das cuenta? Y tiene algunas características. De hecho, los que hemos nacido espiritualmente de nuevo, los que somos creyentes en Jesucristo, los que somos salvos, la primera carta del apóstol Pedro nos dice cómo fue nuestra salvación. Primera de Pedro 1:23 al 25 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, hemos sido salvos por medio de la palabra de Dios, dice Pedro, que vive y permanece para siempre. Luego más adelante dice, porque toda carne, todo ser humano es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es confiable. También Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 20-21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Me encanta esto, porque el cristianismo no es ninguna secta, ninguna logia, ¿verdad? Es algo que está abierto. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su voluntad? Simplemente tienes que abrir su palabra, abrir la Biblia, porque no, su interpretación no es privada.
sino la ha abierto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego más adelante dice, porque nunca la profecía, hablando de las escrituras, Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que decíamos hace un rato, tú puedes confiar en que la palabra de Dios es divina, la procedencia es divina, ¿no? Y no sé, yo pienso como los que compran un buen auto, ¿no? Un auto, una marca de renombre. A lo mejor hay diferentes ensambladoras en algunos países, pero si tú compras, no sé, no soy experto en esto, pero quiero simplemente darte un ejemplo. Si compras un Mercedes-Benz, ya estoy dudando si hay ensambladoras en otros países que no sea en Alemania, pero suponiendo que sí, desconozco, ¿no? Y por favor ahí corrígeme si estoy mal. Ahí escríbeme y dime, no hay ninguna armadoras más que en Alemania. Bueno, pero el punto es este. Si tú compras un carro, ¿verdad? Armado, un Mercedes-Benz, armado en otro lugar que no haya sido en Alemania. El diseño, ¿quién lo hizo? Mercedes-Benz, ¿no? La compañía, la fábrica Mercedes-Benz. Gente de Mercedes-Benz, ¿no? Y esto es un poco así, ¿no? Fue escrita la palabra de Dios por hombres, para nosotros, pero la inspiración, el diseño, la inspiración es divina. ¿Te das cuenta? Puedes confiar en la palabra de Dios. Entonces, seamos sensibles a la palabra de Dios. Necesitas conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es una revelación. La palabra de Dios son revelaciones, no especulaciones. ¿Te das cuenta? Y necesitamos venir a la palabra de Dios. Déjame darte algunos datos más generales, ¿no? Incluso geográficos. La Biblia, como te decía al principio, contiene 66 libros. La Biblia significa colección de libros, ¿verdad? De estos 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, 39 libros son del Antiguo Testamento. La Biblia viene dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y 27 libros restantes conforman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los libros de la Biblia están divididos en capítulos y versículos para referencia. Estos fueron agregados siglos después de haberse escrito el Nuevo Testamento, y aunque no son inspirados, pero son de beneficio para nosotros, ¿verdad? Y entonces podemos citar, y por ejemplo, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, y entonces todas nuestras Biblias contemporáneas pues tienen esos capítulos y esos versículos para para encontrar mejor esas citas bíblicas, ¿verdad? Ok, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, una pequeña parte en arameo, ¿verdad? En libros como Daniel y Esdras, unas pequeñas porciones en arameo, pero casi en su totalidad fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, un griego llamado griego koiné, o un griego coloquial. Koiné significa común, es decir, un griego donde se hablaba en las plazas, en las calles, en los mercados incluso. Eso fue escrito el Nuevo Testamento originalmente en el griego, ¿verdad? Y es el libro donde a más idiomas, lenguas, dialectos se ha traducido. Y la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años. Algo increíble, imagínate. Obviamente ciertos autores de la Biblia no fueron contemporáneos, nunca se conocieron. Y es increíble que cada uno de ellos no se contradicen y hablan del mismo tema, del tema central, ¿verdad? De Jesucristo y su obra. Imagínate, esta obra fue
escrita por más de 1500 años. Más de 40 escritores Dios usó para conformar lo que es la Biblia. Se escribió en 3 continentes distintos, en Asia, en África y en Europa. El Nuevo Testamento, fíjate, este dato es muy importante. El Nuevo Testamento tiene más de 300 citas literales del Antiguo Testamento. Esto es algo muy importante. Muchos creen que el Nuevo Testamento es otra cosa totalmente distinta al Antiguo Testamento. Y en un sentido, eso es mentira. Es decir, los autores del Nuevo Testamento hacen referencia literales al Antiguo Testamento en más de 300 ocasiones. Y en más de 4000 ocasiones los autores del Nuevo Testamento hacen alusiones no literales al Antiguo Testamento. De tal forma que los del Nuevo Testamento no se están sacando de la manga algo. Incluso nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios cita a muchas porciones del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Esto es algo sumamente importante. Ahora, ¿por qué la necesidad del Nuevo Testamento? ¿No? ¿Cuál es el problema con el Antiguo Testamento? Bueno, como te decía, el mejor comentario de la Biblia o el mejor comentario del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Y el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? ¿Es importante estudiar el Antiguo Testamento? Sí, es muy importante, porque todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Jesucristo hizo en su ministerio y en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es muy importante observar con detenimiento en el Antiguo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento es, como te decía, se interpreta por medio del Antiguo Testamento. Entonces somos llamados a estudiar, a escudriñar ambos testamentos, el Antiguo Testamento, y poder ver que Jesús cumple el antiguo pacto. Solo Él pudo cumplir el antiguo pacto, ¿verdad? Y Él es el único que a través de Él nos justifica para un nuevo pacto. Y Él lo dijo en su sangre, por medio de su sacrificio. Este nuevo pacto que ahora tenemos simplemente por poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo y en su obra. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra de Dios es necesaria, es útil y es confiable para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? ¿Cómo debemos leerla? ¿Cómo debemos? Bueno, primero con un corazón humilde y en oración. Cada que tú abras tu Biblia, ven en oración y dile: Señor, quiero conocerte. La Biblia no es un simple libro de consulta o un libro que lees para entretenerte. Eso no es la Biblia. No fue escrito para ese propósito. Fue escrito para que conozcas a Dios, para que puedas seguirle, para que puedas honrarle. Y necesitas saber que cada que nos acercamos a su palabra, en espíritu estás acercándote al autor de la Biblia, el autor de la palabra de Dios, ¿no? El autor, Dios mismo, el creador de todas las cosas. Te estás acercando a Él siempre que abres su palabra. Entonces necesitamos un corazón entendido en eso, necesitamos un corazón humilde, ¿verdad? Y claro que Dios va a hablar a tu corazón, ¿te das cuenta? Pero la forma más segura de comprender su palabra, de estudiar su Biblia, de estudiar la Biblia, es por medio del método de este expositivo, del método expositivo. Esta forma de predicación expositiva, a lo mejor lo has escuchado, el estudio expositivo, es decir, donde de la palabra misma, ¿verdad? Sacamos el mensaje que Dios quiere contar, que quiere decir para nosotros, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Habló al pueblo y dijo: ustedes conocerán y recordarán renglón tras renglón, ¿no? Precepto sobre precepto,
Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso les dice que él no ha rehuido enseñarles, compartirles todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta? Y necesitamos conocer, necesitamos eso, estudiar, profundizar todo el consejo de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente ir estudiando verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro de nuestras Biblias. Y ahí podremos saber todo el consejo de Dios. Entonces acuérdate de esta regla para interpretar, ¿no? El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿no? Esta es una regla para poder comprender la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y bueno, pues muchas otras cosas más que hablar acerca de la palabra de Dios, pero por tiempo pues no tenemos oportunidad. Yo espero que si tú de pronto se te hace aburrida, has venido a la Biblia, se te hace aburrida. Bueno, el día de hoy hay muchas herramientas, ¿no? Hay Biblias con traducciones más contemporáneas, por ejemplo, ¿no? Incluso algunas que son paráfrasis y que puedan ser más entendibles, ¿no? Entonces, en línea, pues obviamente también hay muchos recursos. Creo que como nunca antes hay recursos digitales acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Como nunca antes hay enseñanzas bíblicas en redes sociales, en la internet. Como te decía también al principio, la Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Fue el primer libro impreso, pero tristemente no es el libro más estudiado. Tristemente. Entonces, tenemos sí muchas herramientas, muchas opciones, pero a veces no tenemos la disposición a hacerlo. Es como, ahí están las herramientas, ¿no? Pero no las uso. Y ese no es el propósito. El propósito es que podamos venir delante del Señor y poder escudriñar las Escrituras. Jesús mismo dijo a los fariseos: ustedes confían y creen en las Escrituras, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. De tal forma que necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Buscar, leer y conocer la voluntad de Dios a través de la palabra para ponerla en obra, para ponerla en práctica, para honrar a nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Y bueno, pues decía que ya no teníamos tiempo y seguimos hablando de esto, ¿verdad? Y bueno, pues los días, los años, las horas no alcanzarían para seguir hablando de la palabra de Dios. Pero eso lo haremos en una oportunidad más adelante. Pues Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y te recomendamos que puedas escuchar los episodios anteriores. Ya estamos en el 6º. Entonces, bueno, ahí están en nuestro canal en YouTube. Puedes escucharnos. Búscanos como Ministerios 242. Y también estamos en Facebook. Síguenos por allí. Y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye.